Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Los apóstoles, obedeciendo a la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entretanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas del guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro. Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: los hombres que ustedes arrestaron están en el templo y enseñan al pueblo. El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Buen miércoles, mi familia. Estamos ya terminando este mes de abril. Contemplábamos ayer en el Evangelio una declaración de Jesús que decía: si no entienden de las cosas terrenales, ¿cómo hablaríamos de las celestiales? Parafraseando lo que decía Jesús. Se escucha en los últimos tiempos a médicos, científicos, hablando acerca de la importancia de tomar luz solar, lo medicinal que es y lo preventivo en cuanto a la salud y por consiguiente en cuanto a la vida. Hoy Jesús se presenta en el Evangelio una vez más como la luz. Y me llamó la atención en el Evangelio de hoy esa frase que dice: la luz vino al mundo
y los hombres prefirieron las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz, es el sol de justicia. Y así lo vamos a encontrar en la Biblia con muchas metáforas que lo asocian con la luz, con el sol. E incluso Jesús mismo diciéndonos a nosotros que nosotros somos también luz. Como si fuésemos espejos de Jesús, reflejos de Jesús, si así lo decidimos. Porque para que exista la tiniebla, o la oscuridad, o la sombra, basta por poner cosas delante de la luz. Interponer cosas delante de la luz. Y ya con eso estamos en tinieblas. Basta con eso. Y mientras más cosas interpongamos a la luz, más oscuridad vamos a tener. Y me refiero exactamente a ¿qué hay entre Cristo y vos? Trabajo, familia, angustia, enfermedad, tristeza. Mientras más cosas interpongas entre la luz y tu persona, más sombra. Y hasta podemos llegar a la tiniebla, a la oscuridad total. Pues bien, hoy la oferta es mirar a Dios y quedar resplandecientes, como dice el Salmo. Lo vemos así muy escondidito en el relato de la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles. Cuando fueron encarcelados, el ángel del Señor llegó en la noche y los liberó. Incluso dice más abajo, y en las primeras horas del día, o sea, con las primeras luces, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Y es que la vida de la iglesia debe desarrollarse en la luz, sin que nada se interponga a la luz, sin que nada se interponga a Cristo. Así vive la iglesia, así debemos vivir nosotros. Esa debe ser nuestra vida. Tomando esa luz que da vida, esa luz que fortalece, que no enferma. Eso es lo que están diciendo los científicos ahora acerca de la luz solar. Y Cristo es nuestro sol, insisto una vez más. Estamos fortalecidos en Él. Tenemos vida en Él. Y el que no quiere esa luz, se enferma, hablando en lo físico y también en lo espiritual. ¿Qué preferimos entonces, la luz o la tiniebla? ¿Somos como los hombres refiriéndose al mundo? ¿O somos aquellos que estamos quitando obstáculos para que la luz nos llegue más y más intensamente todos los días? Para que quede resplandecientes nuestros rostros. Qué linda frase. Bueno, familia, otra cosa más en la que podemos trabajar. ¿Qué se está interponiendo entre la luz que es Cristo y tu persona? Acuérdate que eso es sombra, y la sombra enferma. Que Dios te bendiga. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna, vida eterna. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita, comparte y extendamos juntos estas redes de evangelización hasta los confines de la tierra.